En esta oportunidad vamos a calcular la serie de Fourier de un par de funciones. En, en el cálculo de los coeficientes de estas series de Fourier, vamos a ver que necesitamos calcular la integral de un polinomio por el seno o un polinomio por el coseno, utilizando el método de integración por partes de manera reiterativa. Hay una gran cantidad de integrales que se resuelven de esta forma. En general, integrales de la forma polinomio por la función seno, polinomio por la función coseno o polinomio por la función exponencial. Estas se resuelven aplicando el método de integración por partes tantas veces como sea el orden del polinomio que está en el integrando que vamos a resolver. He subido un video a la plataforma explicando un método abreviado o una forma abreviada de calcular este tipo de integrales, y para los que están en YouTube les voy a subir el link en este mismo video con y vamos a utilizar los resultados precisamente de esas integrales que hemos hecho ahí. Bueno, entonces empecemos. Vamos a determinar la serie de Fourier de la función pi cuadrado de menos pi a 0, es decir, es una constante acá, y desde 0 hasta pi es una parábola, así. Entonces, evidentemente, L para mí es pi, porque mi función está en el intervalo simétrico de menos pi a pi. Viendo el eje Y, podemos observar que no hay simetría respecto del eje Y, y viendo el origen, podemos ver que no hay simetría respecto del origen. Es decir, esta función no es par y tampoco es una función impar. Entonces, su serie de Fourier pues será una serie de senos y de cosenos, ¿no? Entonces, vamos a calcular los coeficientes de esta serie. Entonces, vamos a empezar calculando el coeficiente a sub 0. Entonces, a sub 0 es 1 partido por L. Recuerden que L para nosotros es pi. Entonces, 1 partido por L de la integral de menos L a L de la función. La función tiene un comportamiento entre menos pi y 0, que ahí es una constante, y tiene otro comportamiento de 0 a pi, en donde es un polinomio de grado 2. Entonces, calculamos de forma separada estas integrales. Entonces, la integral de una constante es la constante por x, y la integral del polinomio cuadrático es obviamente pi cuadrado por x menos x cubo partido por 3. Evaluamos. Evaluado en 0 me va a dar 0. Y cuando x vale menos pi, sería menos pi cubo. Entonces, evaluado en 0 es 0, menos por menos más pi cubo. Aquí está eso. Esta otra parte evaluamos en pi, sería pi cubo menos pi cubo partido por 3. Y evaluado en 0, sería 0. Entonces, con esto tenemos el primer coeficiente a sub 0, que sería 5 pi cuadrado partido por 3. Vamos a calcular a sub n. Y para a sub n tendríamos lo siguiente. Otra vez, L es pi, y tendríamos 1 partido por L, integral de menos L a L de la función por el coseno. Otra vez, la función tiene un comportamiento entre menos pi y 0, ahí es pi cuadrado constante, y tiene otro comportamiento de 0 a pi, en donde es un polinomio de grado 2, ¿no? La integral del coseno es, bueno, la integral del coseno de nx es seno de nx partido por n. Seno de nx evaluado en 0 es 0, y seno de múltiplos de pi también es 0. Entonces, esta integral es básicamente 0, ¿no? Ahora, vamos a ver la otra integral. Para la otra integral
lo que nosotros necesitamos es integrar un polinomio por la función coseno. En este caso es donde tendríamos que hacer integración por partes. ¿Cómo haríamos la integración por partes? Voy a derivar el polinomio y voy a integrar el coseno. Y me va a quedar un polinomio de grado 1 por un seno. Y eso voy a tener que volver a integrar por partes. Bueno, ese trabajo está en el video que les dejo, hecho paso a paso, y obtenemos este valor. Entonces la integral de 0 a pi del polinomio pi cuadrado menos x cuadrado por coseno es 2pi n cuadrado menos 1 a la n más 1. Entonces, a sub n es 1 partido por pi de esa integral. ¿No? De esa integral, que yo lo puedo escribir de esta manera. Entonces, con eso tenemos los coeficientes a sub n de la serie de Fourier. Esto para todo n de 1, 2, 3 hasta el infinito. ¿Cómo serían los coeficientes b sub n? Del mismo modo, 1 para, recordemos, L para mí es pi, entonces 1 partido por L, integral de menos L a L de la función por el seno. Nuevamente, la función tiene un comportamiento en el intervalo menos pi 0 y tiene otro comportamiento entre 0 y pi. ¿No? Bueno, la primera integral es inmediata, la integral del seno es... bueno, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. La integral se reparte, aquí tendríamos integral de pi cuadrado seno, ¿no? Menos integral de x cuadrado seno, ¿no? Esta integral pi cuadrado seno iría de 0 a pi. Entonces tendría la integral de menos pi a 0 de pi cuadrado seno de x más la integral de 0 a pi de pi cuadrado seno. Entonces eso sería la integral de menos pi a pi de pi cuadrado seno. Recordemos que el seno es una función impar en un intervalo simétrico, entonces todo eso se hace 0. Entonces lo único que me quedaría, eso es lo que hemos hecho acá, la integral en un intervalo simétrico del seno como función impar es 0. Entonces lo que me quedaría es menos la integral de 0 a pi de x cuadrado seno de nx, ¿no? Nuevamente, en el video que les dejo está la integral, esa integral, ¿no? Que me da 2 partido por n cubo por menos 1 a la n menos 1 menos pi cuadrado menos 1 a la n partido por n. Entonces, con esto tendríamos los coeficientes de b sub n. Tendríamos los coeficientes de b sub n, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la serie de Fourier? ¿Cómo sería la serie de Fourier de esta función? Bueno, entonces ponemos a sub 0 partido por 2, teníamos 5 pi cuadrado partido por 3, partido por 2 sería 5 pi cuadrado partido por 6. Estos serán los a sub n por el coseno de n pi más p sub n por seno de múltiplos de pi. Entonces, con eso tenemos la serie de Fourier. Bueno, podemos ver esto en GeoGebra, ¿no? Vamos a abrir GeoGebra. Y aquí podemos ver la función, ¿no? Es pi cuadrado entre menos pi y 0. Pi cuadrado entre menos pi y 0. Y es pi cuadrado menos x cuadrado. Es una parábola entre 0 y pi, ¿no? Podemos usar el comando suma, ya que tenemos ya que hemos calculado los coeficientes de Fourier.
podemos usar el comando suma, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? El término constante, la sub 0 partido por 2 sería 5pi cuadrado partido por 6 más la suma de los coeficientes coseno, el a sub n coseno más el b sub n seno, ¿sí? Y obtener la serie de Fourier, ¿no? El primer término de la serie de Fourier, ¿no? 5pi cuadrado partido por 6 más el coseno y seno, tendríamos esta primera aproximación a la función, que por supuesto es mala, pero a medida que voy incrementando términos en la serie de Fourier, esto va mejorando poco a poco, ¿no? Ahí. ¿No? Entonces, la serie de Fourier precisamente converge a la función, ¿no? Y como sabíamos, como habíamos dicho, en los puntos de discontinuidad, por ejemplo, en menos pi hay un punto de discontinuidad, la serie iría convergiendo al punto medio de los límites laterales, ¿no? Lo que habíamos visto con el teorema de las series de Fourier. Bueno, veamos un problema más, o un ejercicio más. Digamos la función x cubo entre menos pi y pi. Entonces, evidentemente, nuevamente L para nosotros es pi, estamos en el intervalo menos pi a pi, y en este caso la función sí es impar, porque hay simetría respecto del origen. Entonces estamos en presencia de una función impar. Como función impar, su serie de Fourier es una serie solamente de senos, porque los coeficientes a sub 0 se hacen igual a 0, ¿no? Y los coeficientes b sub n serían 2 partido por pi, la integral de 0 a pi de x cubo seno, porque al ser x cubo una función impar y al ser el seno una función impar, el producto es una función impar y aplicamos propiedades de la integral. Bueno, ya teníamos esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que calcular los coeficientes de Fourier. Nuevamente vamos a hacer uso de esta integral, ¿no? ¿Cómo calcularíamos esta integral? Obviamente, tendríamos que aplicar integración por partes, derivar el polinomio e integrar la función seno. ¿Cuántas veces? Bueno, por lo menos 3 veces, de acuerdo al orden o al grado del polinomio. Como les dije, la forma abreviada de hacer esto les voy a dejar en la plataforma y en YouTube como link a este video. Bueno, entonces, B sub n sería 2 partido por pi de esta integral. Menos 1 a la n, 6n cuadrado menos pi cuadrado. Entonces tendríamos que la serie de Fourier de la función x cubo en el intervalo menos pi a pi es precisamente esta de acá. Entonces podemos pasar nuevamente a GeoGebra para ver si esto es así. Bueno, ya estamos en GeoGebra. Entonces introduciremos los datos. No lo tenía preparado, pero bueno. La función es x cubo entre menos pi y pi. Entonces escribimos eso. La función es x cubo entre menos pi y pi, ¿no? Necesitamos un deslizador. El deslizador me va a decir cuántos términos voy a añadir a la serie, con cuántos términos voy a trabajar con la serie. Entonces tiene que ser un número natural. Vamos a empezar de 1 y digamos, no sé, 40. Y vamos a avanzar de 1 en 1. Ahí, entonces ya tengo mi deslizador. E introducimos la serie. Entonces, es una suma, ¿no?
la expresión era menos 1. No voy a usar n todavía, n me va a decir cuántos sumandos voy a tener, pero la suma va a tener que tener otra variable, y esa variable la vamos a llamar k. Entonces, menos 1 a la k era 2 partido por k, ¿no? Tenía un sumando ahí, 6 dividido entre k cuadrado, teníamos, menos pi cuadrado. Todo eso por el seno de k veces la variable x, ¿no? Mi variable auxiliar aquí es k, y esa va a empezar en el 1 y va a ir hasta n, ¿no? Y tenemos ahí. Fíjense, vamos a detenerla un momentito. Y nosotros tenemos la función x cubo. La función x cubo, la vamos a poner de otro color. Así, ¿no? Esa es la función x cubo, que se note bien, ¿sí? Esa es la función x cubo. Entonces, la serie de Fourier se va aproximando. La primera aproximación es muy mala, ¿no? Pero a medida que voy avanzando, que voy sumando más términos a la serie, esta cada vez va mejorando, ¿no? Esta cada vez va siendo mucho, mucho mejor, ¿no? Acá se pueden ver los términos de la serie, o también podemos visualizarlos en pantalla. Ponemos texto, el objeto para mí es la función g, que es la serie de Fourier, y aquí podemos ver los términos de la serie de Fourier, ¿no? Desarrollados. Bueno, espero que se haya entendido y quedamos acá. Nos vemos en otro video. Gracias. Hasta luego.